Bueno, a continuación el doctor Luis Rodríguez nos va a hablar de miocardiopatía hipertrófica. Ya a Luis ya lo presentaron, él es cardiólogo, hizo imagen cardiovascular en el Instituto ECO y luego resonancia y tomografía, pues es un experto en el tema. Bueno, buenos días. Ahora vamos a hablar sobre la evaluación por imagen de la cardiopatía hipertrófica. Es más frecuente de lo que pensamos, afecta a 1 de cada 500 personas. En general está subdiagnosticada. Voy a hablar un poquito solamente de qué consiste la enfermedad. No solamente es la hipertrofia ventricular izquierda, que es lo que normalmente todos asociamos. Sin embargo, esta enfermedad es una enfermedad autosómico dominante que afecta a los genes que codifican las proteínas contráctiles. Hay muchísimos genes descritos. Y lo más importante es que no solamente es el grado de hipertrofia, sino el desarreglo que hay en las fibras miocárdicas. Es decir, recordemos que las fibras miocárdicas son como si estuvieran acomodados como si fueran espaguetis, todos lineales. Sin embargo, con estas mutaciones las células no se acomodan de forma lineal y quedan desarregladas y eso condiciona más fibrosis. No solamente va a afectar en cuanto al crecimiento ventricular, sino también a la válvula mitral, se elonga y tiene algunas otras alteraciones en el desarrollo embriológico del miocardio. La mortalidad ha disminuido de un 4% en los años 80 a 0.5% actualmente, que es una tasa muy baja de mortalidad en este grupo de pacientes. Esta reducción en la mortalidad se ha debido principalmente pues, al tratamiento médico, a que se diagnostican más, se evalúan de forma más adecuada y al advenimiento de dispositivos que, como comentó la doctora, como cardiodesfibriladores que previenen la muerte súbita. Y eso se puede ver en una disminución de muerte súbita en el 89%. Estos datos tomados de un registro italiano en el cual en 20 años se logró reducir la muerte súbita en un 89%. Actualmente ya sabemos que es la principal causa de muerte súbita en personas jóvenes, la cardiopatía hipertrófica. Y bueno, algo que es muy importante es evaluarlo mediante resonancia magnética. La mayor parte de los pacientes se diagnostican de forma inicial con un electrocardiograma y principalmente con un ecocardiograma. Sin embargo, hay varias cosas que permiten ser mejor evaluadas con la resonancia. La resonancia permite medir el grosor parietal en todos los segmentos, lo cual a veces puede ser difícil en el eco. En especial en el ecocardiograma nos cuesta un poquito más de trabajo evaluar las formas apicales o evaluar la presentación apical de la hipertrofia. Es el estándar de referencia para evaluar la función ventricular, nos permite medir los gradientes y nos permite evaluar la insuficiencia mitral, y algo que es muy importante, debido a que todo esto puede ser evaluado en el eco. Todo esto puede ser evaluado en el eco, pero algo que es muy muy importante es que nos permite medir el grado de fibrosis. No solamente darnos cuenta de si tiene o no fibrosis, sino cuantificarlo en un porcentaje que eso nos puede estratificar para el riesgo de muerte súbita. ¿Cómo se debe de medir el grosor de los ventrículos? Bueno, recordemos que tenemos 16 segmentos y se debe de medir en los 16 segmentos el grosor y esto debe ser medido en diástole. Por ejemplo, aquí en el septum mide 18 milímetros, a nivel anterior mide 10 milímetros, a nivel lateral 8 milímetros, entonces uno puede ver aquí la hipertrofia a nivel del septum. Igual, este es a nivel medio, este es a nivel basal, este es a nivel medio y este es a nivel apical. Nos permite evaluar si existe obstrucción del tracto de salida. Aproximadamente el 30% tienen un grado de obstrucción del tracto de salida que para que nosotros digamos que es significativo es alrededor de 50 milímetros de mercurio. Y esto ocurre porque la mitral, cuando el ventrículo está hipertrófico y se empieza a contraer, la mitral se pega al tracto de salida y nosotros lo conocemos como SAM o movimiento sistólico anterior de la válvula mitral. Esto es importante porque es la causa por la que existe obstrucción. Y es lo que ocasiona principalmente los síntomas. Las personas tienen disnea, pueden llegar a tener síncope y angina al caminar, y gran parte es por la obstrucción del tracto de salida. Vean, aquí es una amplificación de este fenómeno en el cual esta es la válvula anterior de la mitral que durante la sístole se pega al septum y ocasiona una aceleración hacia la aorta, pero a su vez esta válvula que se pega en el septum va a ocasionar que tenga insuficiencia mitral. Entonces se van a ver dos jets, uno que sale hacia la aorta, que es la obstrucción del tracto de salida, y un jet que se va hacia la mitral. Esto se alcanza a ver aquí, ahí choca y se va un jet para acá y otro para acá.
Algo que es muy importante es que nos permite evaluar el reforzamiento tardío. Como ya comentaron en pláticas previas, pues el patrón es no isquémico, es decir, no va del endocardio al subepicardio. Las características en la cardiopatía hipertrófica es que afecte los sitios de unión con el ventrículo derecho y que además en el septum o en las partes más hipertróficas pueden tener datos de fibrosis y principalmente en parches. Esto es importante porque a pesar de que ustedes ven que esto pues es una francamente hipertrófico, a veces no es tan fácil distinguirlo de una cardiopatía hipertensiva. Un sujeto de 50 años, hipertenso de hace 10 años, que llega con cierto grado de hipertrofia, a veces no es tan fácil distinguirlo de solamente la hipertensión. El hecho de que tenga involucro de los sitios de unión con el ventrículo derecho, eso muy rara vez se ve en un paciente hipertenso, solamente por la hipertensión. Entonces, si nosotros vemos que tiene aquí esta fibrosis aquí en el sitio donde se inserta el BD, esto es muy sugestivo de que en realidad sí es una cardiopatía hipertrófica y no una cardiopatía hipertensiva. Bueno, aquí tenemos un caso, es una mujer de 34 años con disnea y palpitaciones. Y bueno, podemos ver la importante hipertrofia que tiene, principalmente septal, pero sin embargo también pueden ver algo de hipertrofia en la pared inferior. Este es a nivel basal y este es a nivel medio. Y pues se puede ver el movimiento sistólico anterior de la mitral, la obstrucción para el tracto de salida. Y cuando uno puede hacer mapeos de fase, puede ver el flujo, en el cual estos son como cortes, como si hubiéramos hecho un corte a este nivel, y estamos viendo de frente la aceleración de flujo aquí. Y al hacer esto se puede meter un software para cuantificar el gradiente y la velocidad y nosotros saber qué tan obstruido está a ese nivel, que es parecido a lo que se hace en el eco con el Doppler. Y cuando se le hace el reforzamiento tardío, pues se ven los puntos de fibrosis a nivel de los sitios de inserción del ventrículo derecho, y con el software nos permite cuantificar eso. Uno puede poner un ROI en el sitio que considera sano y le puede decir con cuántas desviaciones estándar de intensidad de señal queremos que esto lo cuantifique. Normalmente está establecido que entre 3 y 5 desviaciones estándar lo va a cuantificar como reforzamiento tardío. Por ejemplo, por cerrar números, si yo tuviera un ROI aquí que tiene 100 de intensidad de señal más menos 10, y yo le pongo que cuantifique a partir de 3 desviaciones estándar, todo lo que tenga 130 para arriba lo va a cuantificar como fibrosis. Y esa cuantificación de la fibrosis nos va a poder determinar los puntos de corte para ver si el paciente es de alto riesgo de muerte súbita. ¿Cómo nos ayuda en el diagnóstico diferencial? ¿Cómo diferenciar entre una cardiopatía hipertensiva y una hipertrófica? De entrada, pues una cardiopatía hipertensiva tiene un electrocardiograma con una hipertrofia ventricular, pero sin grandes trastornos de la repolarización, y es difícil que una pura cardiopatía hipertensiva tenga un septum más de 15 milímetros de 15 milímetros, sino además no tiene alguna otra alteración como insuficiencia renal en diálisis. Si solamente es puro hipertenso, no va a tener un electrocardiograma con trastornos de la repolarización y el septum va a estar hipertrófico, pero difícilmente va a pasar los 15 milímetros. Y si es hipertrófica, bueno, número uno, puede tener historia familiar, va a tener un septum usualmente más de 15 milímetros, también puede estar asociado a hipertrofia ventricular derecha, tiene una disfunción diastólica con patrón restrictivo, tiene trastornos muy marcados en el electrocardiograma, y algo muy importante que les acababa de comentar es el reforzamiento tardío en las zonas de unión del BD. Si yo tengo un caso con 17 milímetros, 18 milímetros, tiene también hipertrofia ventricular derecha, y esto es patrón de reforzamiento, aunque sea hipertenso, no solamente la hipertensión, tiene un componente hereditario de cardiopatía hipertrófica. Y básicamente es igual también para el septum sigmoideo del anciano, que está descrito como la hipertrofia aislada de la porción basal del septum. Es muy frecuente en ancianos. En personas que llegan a tener 80 años, hasta el 15% pueden llegar a tener este tipo de septum, pero no quiere decir que sea cardiopatía hipertrófica, por las mismas características que les acabo de comentar. Ahora, ¿por qué es importante insisto en lo del reforzamiento tardío? Porque es un importante predictor de muerte súbita. Ahí hay revisiones sistemáticas en las cuales es un potente predictor de muerte cardíaca, de muerte súbita, de muerte por insuficiencia cardíaca o muerte de cualquier causa. Es decir, nos ayuda a predecir si se va a morir por insuficiencia cardíaca, si se va a morir por arritmias ventriculares. Y aquí vienen las curvas de sobrevida de acuerdo al porcentaje de reforzamiento tardío de fibrosis. Por ejemplo, si no tiene reforzamiento tardío, tiene una sobrevida bastante alta.
Si tiene menos del 10%, también tiene una sobrevida bastante alta, pero vean, si tiene 20% de sobrevida, vean ya la tasa de eventos aumenta muchísimo. Igual lo podemos ver aquí en esta gráfica, conforme aumenta el reforzamiento tardío, incrementa la probabilidad de que tenga muerte súbita. Y nosotros como cardiólogos, cuando empezamos a leer el tema, hay ya factores de riesgo de muerte súbita que se han estudiado por décadas y son los que consideramos como factores tradicionales de muerte súbita, que en el Holter haga episodios de taquicardia ventricular no sostenida, que tenga un grosor muy elevado, que tenga antecedentes familiares de muerte súbita. Esos son los factores tradicionales de muerte súbita y que todos conocemos y que vienen en todos los libros. Sin embargo, ya hay estudios bien hechos. Hay un grupo de Estados Unidos y al mes que entra publicaron uno de Reino Unido, en el cual vieron que el principal factor para predecir muerte súbita es la función ventricular y el reforzamiento tardío. Aquí podemos ver, por ejemplo, aquí vienen los factores de riesgo. Vean, cuando se hace el análisis ya multivariado, vean, ninguno de los factores de riesgo en realidad fue significativo para predecir muerte de cualquier causa, desarrollo de fase terminal o de muerte súbita. Ninguno de los factores que normalmente consideramos tradicionales pudo predecir muerte súbita, a diferencia de la función ventricular y el reforzamiento tardío. De hecho, ya se propone actualmente que si tiene un reforzamiento tardío o un grado de fibrosis más del 20%, es un paciente de alto riesgo y debe ser candidato a DAI o a desfibrilador. Ese es el otro estudio que les comentaba, el otro era del grupo de Estados Unidos, este es el estudio británico. Igual, a menor función ventricular, menor sobrevida y a mayor porcentaje de reforzamiento tardío, mayor riesgo de muerte súbita. Si tiene un reforzamiento tardío poco, la verdad el riesgo es muy bajo, pero si tiene un reforzamiento tardío alto, el riesgo se incrementa mucho. Ahora, vean este caso. Este es un paciente que tiene hipertrofia septal, en realidad no es muy marcada. Vean, es una hipertrofia que no es muy marcada, de medir unos 15, 17 milímetros. Podría confundirse un poco con una cardiopatía hipertensiva, sin embargo tiene un dato que es muy importante. Pueden ver aquí este huequito que se ve aquí en el miocardio. Ese hueco es una cripta miocárdica. La definición de una cripta miocárdica es que involucre más del 50% de la pared, y una cripta miocárdica no se presenta en una cardiopatía hipertensiva. Es una característica, pues si no patognomónica, muy característica de la cardiopatía hipertrófica. Entonces, este caso que no tiene tanta hipertrofia como en los casos previos, el hecho de que tenga criptas miocárdicas sugiere altamente que en realidad sí es una cardiopatía hipertrófica. Y bueno, este es el reforzamiento tardío de este caso. Si se fijan, no tiene reforzamiento tardío. En realidad uno ve esto y posiblemente sí podría ser una cardiopatía hipertensiva. Sin embargo, viendo las criptas, es una cardiopatía hipertrófica sin refibrosis y con un riesgo muy bajo de muerte súbita debido a que no tiene fibrosis. A diferencia pues de este caso, que es la parte contraria, tiene una hipertrofia pues masiva del septum. Aquí pueden ver, comparar la pared lateral con el septum, pues está muy marcado la hipertrofia, y obviamente pues tiene muchísima fibrosis en el septum. Obviamente este paciente es de alto riesgo para muerte súbita y debe de evaluarse para ser candidato para DAI. Y bueno, este es el tercer caso. Es un hombre de 54 años con disnea y dolor torácico que acude a urgencias con una troponina muy elevada. Inicialmente uno ve la hipertrofia ventricular. De hecho, este caso es de donde tomé las mediciones, estas mediciones, y pues en realidad aquí parecería que con las mediciones era una cardiopatía hipertrófica, pero ya viendo el reforzamiento tardío, vean, tiene un defecto de perfusión. Aquí, este es el paso del gadolinio de la perfusión, en la cual se ve un defecto de perfusión en la pared inferior e inferolateral, que en el reforzamiento tardío se ve la zona de infarto. En realidad es un paciente con un infarto que seguramente tenía hipertrofia ventricular porque es hipertenso, pero no tiene el patrón característico de una cardiopatía hipertrófica. En realidad es una cardiopatía hipertensiva que es infarto. Bueno, ya les comenté que hay software para cuantificar la fibrosis, desde que no tenga nada de fibrosis, un poco de fibrosis, y pues que esté lleno de fibrosis. Obviamente este paciente es de alto riesgo de muerte súbita. Algo que es también muy útil en cuanto a la resonancia magnética es en la valoración del paciente que ya se le hizo la miectomía. El tratamiento cuando tiene una hipertrofia masiva y persisten sintomáticos es que quiten una porción del septum para aliviar o mejorar la obstrucción del tracto de salida.
Ya cuando se operó, también la resonancia es muy útil para demostrar que ya se le quitó el SAM, es decir, observen esta válvula anterior de la mitral, durante la sístole cuando cierra, permanece cerrada, no tiene insuficiencia mitral y no se pega al septum. En realidad, aquí ya está aliviado la obstrucción del tracto de salida. Sin embargo, a pesar de que se mejoró la obstrucción del tracto de salida, vean el reforzamiento. Vean, está lleno de parches de fibrosis. A pesar de que se liberó la obstrucción del tracto de salida, el hecho de que tenga fibrosis también lo hace un paciente de alto riesgo para muerte súbita, a pesar de que ya se operó. Como les comenté al principio, el eco evalúa muchas cosas, o la gran mayoría, sin embargo hay cosas que se le escapan, como la fibrosis y las formas apicales. Vean, por ejemplo, aquí si uno mide el septum a este nivel, es prácticamente de tamaño normal o ligeramente hipertrófico, pero si lo ve a nivel apical, como es en este corte, pues sí está francamente hipertrófico, además de que tiene los datos de fibrosis a nivel del septum. Y algo que es importante también es que hay algunos datos que nos ayudan a evaluar a los familiares. Aunque no tengan manifiesta la cardiopatía hipertrófica, hay algunos datos que nos dicen este paciente puede ser portador de las mutaciones para que desarrolle cardiopatía hipertrófica en el transcurso de su vida. ¿Cuáles son esas características? Una es la longitud de la válvula mitral. Como les comentaba, no solamente produce hipertrofia, sino produce que las valvas de la mitral sean elongadas y eso favorece el SAM. Las valvas elongadas sugiere que puede estar afectada esa persona. Las hendiduras miocárdicas, que fue la que les mostré en el otro caso y que aquí se señalan con la flecha, también, aunque no tenga hipertrofia, el hecho que tenga hendiduras y sea familiar de un paciente con cardiopatía hipertrófica sugiere que que en un futuro va a desarrollar la hipertrofia. Y por último, la morfología del septum. El septum normalmente como que abomba poquito hacia el ventrículo derecho, como este paciente que es normal. Pero si el septum está abombado hacia el lado izquierdo, aunque no esté hipertrófico, también sugiere que esta persona portadora o familiar de una persona con cardiopatía hipertrófica va a desarrollar hipertrofia ventricular en el transcurso de su vida y por lo tanto debe tener un seguimiento más estrecho. Bueno, ya por último, la cardiopatía hipertrófica es una enfermedad frecuente. La resonancia magnética es una herramienta muy útil para evaluar el grosor parietal, la función ventricular y, lo que es más importante, para predecir desenlaces clínicos, y que también ya existen características evaluables incluso antes de que se desarrolle la hipertrofia. Gracias.